Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a este pequeño video tutorial para poder realizar el problema número 1 de la práctica virtual de espectrofotometría IR, parte 2. Nos indican que abajo se muestra tres espectros infrarrojos que corresponden a los compuestos involucrados de la siguiente ruta sintética. Tenemos C4H8, ¿sí? Tenemos esta fórmula, que recuérdense que solo nos están dando la fórmula molecular, y en la química orgánica podemos tener varios isómeros con la misma fórmula molecular. Tenemos la reacción de hidroboración-oxidación que está. Esta reacción normalmente pasa de un alqueno a un grupo alcohol. Tenemos la siguiente fórmula, C4H10O, que únicamente nos da una fórmula molecular. Nosotros tenemos que determinar la estructura y por medio de una reacción con clorocromato de piridinio vamos a pasar a la fórmula molecular C4H8O. Nos dice que por medio de los espectrofotómetros, de los espectros infrarrojos, podemos determinar los compuestos. Es parte de las herramientas que nos da este problema. Entonces nos dice que determinemos las estructuras de los compuestos por medio de los espectros IR. Entonces yo les comento, a partir de los tres espectros que nos dan, pues es herramienta. Entonces yo pude identificar los espectros, dos de los tres espectros, que nos va a servir para poder resolver el problema. Y también vamos a utilizar lo que ustedes ya conocen de reacciones en química orgánica para poder determinar la estructura de todos los compuestos indicados. El compuesto A, el compuesto B y el compuesto C. Entonces, una de las estructuras se logra determinar, ya sea por las herramientas que ustedes busquen, puede ser por medio de la caracterización de estiramientos en el espectrofotómetro para poder determinar los grupos funcionales, o también por medio de la huella digital para poder lograr determinar el compuesto como tal, o bien utilizando una biblioteca de espectros infrarrojos para poder determinar cuál es el compuesto indicado, ¿sí? Entonces aquí pues les hice un dibujo parecido, ¿verdad? Porque pues tienen el espectro en sus hojas de trabajo donde se identifica que es 1-butanol con la fórmula C4H10O, y esta sería la estructura del 1-butanol. Y también con otro espectro infrarrojo se logra identificar que tenemos en el compuesto C el butiraldehído, que tenemos un aldehído con 4 carbonos, ¿sí? Un aldehído terminal en un butano. Prácticamente el alcohol lo pasamos a un aldehído por medio de una oxidación con clorocromato de piridina, ¿sí? Ok, entonces con esta información nosotros logramos determinar dos estructuras de las tres que tenemos. Entonces nos falta determinar la estructura número A. Ustedes saben que C4H8, ¿sí? Podemos determinar que es un grupo alqueno. ¿Por qué? Primero que nada, por la fórmula, y segundo que nada, también debido a la reacción que se está realizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reacción que está realizando, como habíamos indicado, es una reacción de hidroboración-oxidación de alqueno, donde pasamos un alqueno a un alcohol, ¿ok? Entonces esto nos da una pista para poder determinar de qué compuesto o qué estructura se trata esta fórmula molecular que tenemos acá. Y revisamos lo que nosotros indicamos por medio de los espectros infrarrojos. Dijimos que el 1-butanol pasa a ser el butiraldehído, ¿sí? Por medio de la reacción con clorocromato de piridina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta reacción? Esto es una oxidación de un alcohol primario a un aldehído. Es una oxidación el cual termina en un aldehído. No se llega a oxidar hasta un grupo ácido carboxílico, sino que se detiene en un aldehído. Entonces, por medio de esto, podemos determinar que lo que nos indican los espectros es correcto, ¿sí? Entonces nosotros
verificamos por medio de qué reacción y qué compuesto teníamos. Y aquí tenemos el 1-butanol por medio de la reacción con clorocromato de piridinio, es que es una oxidación de alcohol primario a un aldehído, llegamos a obtener este aldehído, el butiraldehído. Ok, pero ahora necesitamos determinar el compuesto A. ¿Dónde el compuesto A? Entonces, determinamos que es un alqueno por la reacción que tenemos acá. Un alqueno que está pasando a un grupo alcohol, ¿sí? Porque la hidroboración, oxidación de alqueno, se realiza en dos pasos. Primero, hidroboramos, ¿sí? Con el trihidruro de boro y lo colocamos, ¿sí? ¿En dónde vamos a colocar el grupo boro? ¿Sí? Entre los dos carbonos nosotros elegimos si esta reacción nos da donde esté el carbono menos sustituido. En este caso nosotros sabemos de que si es el carbono menos sustituido que estamos buscando, va a ser una de las terminaciones de las cadenas en un grupo alqueno, ¿sí? Luego esto lo oxidamos, ¿sí? Con el peróxido de hidrógeno en un medio básico y nos da nuestro alcohol, ¿sí? Un grupo alcohol y un hidroborato, ¿sí? Entonces tenemos aquí un ion borato, perdón. Ok, entonces, ¿cómo vamos a determinar qué tipo de alqueno tenemos? Nosotros tenemos que si nosotros vamos a tener la sustitución del grupo hidroxilo, el grupo hidroxilo en el carbono menos sustituido, nosotros podemos determinar que la fórmula vamos a tener carbono, 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 ok, carbono. El doble enlace para que nosotros lleguemos a tener el alcohol en la finalización de la cadena tendría que estar aquí. Colocamos los hidrógenos y entonces lo que nosotros tenemos es que nosotros vamos a atacar el carbono menos sustituido por medio de la hidroboración de oxidación de alqueno, ¿sí? Donde recuérdense que se hace en dos pasos. Primero se coloca el grupo boro en el carbono menos sustituido y luego vamos a tener una oxidación por medio del peróxido de hidrógeno en medio básico, lo cual va a quitar el grupo boro y vamos a colocar un grupo alcohol, lo cual nos da el 1-butanol por medio de la reacción. Y así nosotros logramos determinar el compuesto que desconocíamos. Entonces tenemos que el grupo A, el compuesto A sería el butén, ¿sí? Tenemos un 1-butén, tenemos el 1-butanol para el compuesto B y el butiraldehído para el compuesto C. Muchas gracias por su atención.